Muchas gracias, muy buenos días a los compañeros de la prensa, pueblo de Bolivia. El contenido de nuestra presentación el día de hoy al pueblo boliviano es la aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primero tenemos que destacar que esta semana ha habido una aprobación importante en la Asamblea, en la Cámara de Senadores, de los 500 millones, y eso es un elemento que muestra que sobre las diferencias que puedan existir o posibles diferencias, lo importante es la unificación en términos de lo que implica la importancia por la economía nacional. Habría que señalar que para el gobierno nacional es importante que se vayan desembolsando estos créditos por una sencilla razón. Todo esto está programado en el presupuesto general del Estado y obviamente retrasos o situaciones en las que no se puedan desembolsar rápidamente estos créditos nos generan seguramente problemas en la aplicación de todos los proyectos de inversión, de todos los fines a los que va desembolsándose o los fines que va siendo dirigido esta deuda externa contratada, ¿no? Y luego desembolsada. Por lo tanto, para nosotros es importante que se vaya desembolsando estos recursos. Pero no obstante, quisiera mostrarles que la tendencia en la economía mundial, dadas las características de incertidumbre, dadas las características de los problemas que está sufriendo en el mundo, la crisis climática que se está dando, que está generando, por ejemplo, que hoy día sea el último día que tenga agua Montevideo. Entonces es una situación compleja. Y la tendencia de todas las economías es endeudarse. Yo quisiera mostrar aquí, esto es sacado de un libro, Señales, las 27 tendencias que van a definir la economía global, de Jeff Giordani. Él muestra que la tendencia es al aumento de la deuda en el mundo. De la misma manera, las grandes potencias, comparando 2007 con lo que ha sido 2020, miren los tamaños de los globos, o los círculos que ahí se muestran, es aumentar el tamaño de la deuda. Eso lo vamos a contrastar con lo que está ocurriendo en Bolivia. También hay una nueva ola de deuda pública a nivel de varios países, ahí está China, Estados Unidos. Las implicaciones futuras es de que va a haber costes también de intereses más altos y más aún con las tasas elevadas que tiene actualmente el mundo, porque este libro salió el 2020, imagínense cómo sería ese ahora el panorama en términos de la proyección de servicio de la deuda. Esto también va a ocurrir con los hogares a nivel mundial, mayor endeudamiento por este ambiente de incertidumbre, mayores problemas que se están dando en las economías. En Francia hay problemas actualmente, la muerte de un joven de 17 años, el tema de las pensiones, es un escenario que se está propagando como un elemento de mayor incertidumbre en el mundo. Y obviamente las tasas altas de inflación que hace que los costes de vida en las economías avanzadas sean más del 3%, en América Latina de la misma manera, las tasas de interés no paran de subir, y lo dijo una de las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional, la señora Gopinath, dijo, tienen que parar la inflación, no importa a costa de la recesión mundial. El objetivo del Fondo Monetario es disminuir la inflación, y si se tiene que pagar con recesión, ni modo. Y ahí están las subidas continuas de la tasa de interés en política monetaria de varios bancos centrales del mundo. También en América Latina tiene la misma tendencia, mayor encarecimiento de las condiciones financieras a nivel regional. La diferencia de spread de bonos soberanos, ¿qué es esto? Mayor riesgo que va a implicar la emisión de estos bonos se denota en esa diferencia entre los bonos, las tasas que tiene el mundo y las tasas de América Latina. Aunque esa diferencia sigue constante, está bajando ese spread de bonos soberanos para América Latina.
Eso, digamos, es un elemento favorable, pero igual sigue habiendo una diferencia importante. Y aquí en este gráfico estamos mostrando que dos tercias partes del mundo, en términos de países, van registrando mayor déficit, mayor deuda de lo que era el 2019. Y la incertidumbre obviamente se mantiene elevada por la quiebra de bancos, la guerra, las tasas de interés elevadas a nivel mundial. Y esto que genera un panorama de recesión a nivel mundial. Y ese es un escenario que no se debe soslayar, porque, les digo, amigos periodistas, se piensa que es una burbuja y aquí adentro todo tiene que funcionar como un reloj suizo, cuando obviamente los remesones de lo que ocurre en la economía mundial, pues como placas tectónicas que se van moviendo, sentimos seguramente los efectos de estos movimientos como movimientos tectónicos en la economía mundial. Y ahí se ve en esta gráfica que las tendencias a menores tasas de crecimiento a nivel local y a nivel global van a ser una constante. No obstante, Bolivia está siendo considerada como una de las economías de mayor crecimiento en la región. Ahí se ve también para América Latina esa misma tendencia, América Latina, Europa y Asia, y hay una mayor probabilidad de recesión. Hay una probabilidad de 2/3 de que el mundo entre en recesión en los próximos 12 meses. Cambio en la economía nacional, aquí tenemos un esquema que no hay que desmerecer, una inflación controlada, la última junio de 0,8, la inflación acumulada, un nivel de endeudamiento público respecto al tamaño de la economía menor, del 29,3, inclusive la economía está creciendo mucho más que lo que crece la deuda, por lo tanto la tasa de crecimiento del endeudamiento es negativo en términos del PIB de menos 0,1%, y esto contrasta con lo que le está ocurriendo al mundo. El mundo aumenta el nivel de endeudamiento respecto al PIB y nosotros lo estamos disminuyendo. No obstante, se requieren de estos recursos, hay créditos pendientes que entendemos que el día de hoy se tienen que tratar una parte importante de ellos, son más de 327 millones que en la Cámara de Diputados deben hoy día mirarse con atención, especialmente estos programas de apoyo a la preinversión, porque con eso nosotros podemos gestionar proyectos, pero bien trabajados, que no se le meta ahí nomás las cosas, sino que tengan su análisis de prefactibilidad, factibilidad, diseño final, para que las probabilidades de éxito de esos proyectos sean la más alta posible. También el déficit fiscal en términos corrientes ya está equilibrado y hay una tendencia a reducir este déficit fiscal. Están los datos abril y nosotros queremos señalar que el cálculo que hizo un matutino de Santa Cruz, donde dice que el gobierno del presidente Luis Arce se endeuda cada mes 100 millones, es equivocado. Menos de 100 millones. Estamos menos de 60 millones, 58.4 millones por mes. Por lo tanto, hay una tendencia de algunos medios de comunicación a exacerbar obviamente las expectativas, pero el endeudamiento en sí no es malo. Lo que hace el endeudamiento es generar recursos para ser llevados a proyectos de inversión o reposición de gastos que hizo el gobierno nacional en su momento y que obviamente por el COVID-19 fueron llevados ahí y no fueron llevados a proyectos de inversión. Hoy ya tenemos esos recursos aprobados en la Asamblea Legislativa de reposición de los 500 millones, de esos 500 millones, 250 millones de dólares es reposición. Entonces, consideramos que la economía nacional requiere de estos recursos porque están establecidos y programados en el presupuesto general del Estado. No debería ser ninguna admiración de decir, oh, se está endeudando más. Ustedes y todo el pueblo boliviano lo sabe porque está ahí plasmado en el presupuesto general del Estado. En todo caso, más bien, lo que debería llamarnos la atención es que
en tanto y en cuanto esto no se desembolse de manera rápida y oportuna, pues el presupuesto general del Estado deja de tener la eficacia y la continuidad necesaria para avanzar en los proyectos de inversión y en el desarrollo económico del país. Muchas gracias. A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con la periodista Mayerlin Quintanilla de Bolivia TV. Ministro, buenos días. 2 consultas de mi parte. La primera, en total, ¿cuántos recursos están paralizados en la Asamblea que no han sido aprobados hasta la fecha? En total, ¿cuánto llegan a sumar? ¿Cómo llega a afectar este retraso en su aprobación para el desarrollo y crecimiento de nuestro país? Y la segunda consulta, por favor, hasta el momento, si nos puede aclarar el endeudamiento. Usted menciona que está por debajo y está controlado. Exactamente cuánto estamos endeudados, por favor. Gracias. Concretamente, ahí hay 327.4 millones de dólares en tratamiento en la Cámara de Diputados. Esperemos que esto se apruebe y rápidamente pase a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Ya habíamos establecido que esta semana se ha aprobado 500 millones en la Cámara de Senadores y con eso ya estamos a la espera de la promulgación de la norma para, obviamente, el desembolso de estos recursos. Y en términos concretos, ahí está el peso que tiene la deuda externa respecto al PIB. El 2020 estaba en 33 y ahora está en 29.3%. ¿Qué significa? Que el PIB ha crecido más que lo que ha crecido el endeudamiento externo. Por eso la tasa de crecimiento del endeudamiento externo respecto al PIB es de negativa, de menos 0,1%, porque obviamente estos recursos no se han ido desembolsando en la velocidad que debería haberlo hecho lo que pide la economía, ese crecimiento que tiene la economía. Por lo tanto, se hace importante la aprobación de estos créditos. Seguimos con la consulta de Vilma Catari de RTP. Buenos días, ministro. Por favor, ayer el Banco Central de Bolivia, aprovechando su presencia, ha publicado el dato de las reservas internacionales. ¿Es suficiente para garantizar la estabilidad cambiaria del país? ¿Cómo incentivar a que las reservas internacionales sigan disminuyendo, por favor? Muchas gracias. Primero hay que establecer de que desde el mes de noviembre del año pasado, cuando ocurrieron los problemas, si ustedes tienen en mente esas fechas, por el tema del censo de un banco, iban drenándose dólares. Este es el Banco Fácil, ya desde noviembre del año pasado. Entonces hay que considerar que este banco, que ahora ya está en otro proceso, ha generado un ruido tanto en la salida de estos recursos como también en la tasa de interés. Vean que la tasa de interés ha reducido la tasa de referencia y eso va en favor de los ahorristas y de los que tienen deudas, ¿no? Porque esa tasa se aplica a los prestatarios. Entonces, el efecto que tenía el Banco Fácil en el sistema ha sido un efecto muy importante, era el tercer banco del sistema, y esto ahora está teniendo una nueva normalización. La puesta en vigencia ya de una reglamentación que el Banco Central ha hecho con el tema del fortalecimiento de las reservas también va a ayudar seguramente. Nosotros hemos estado otorgando como Gobierno Nacional y el Banco Central en el momento más complicado de menor liquidez, no de iliquidez, iliquidez cuando ya no tienes ningún recurso, de menor liquidez, se estaba otorgando al sistema financiero entre 70, 75 millones de dólares, ahora se otorga 100, mucho más. La llegada de estos recursos, el hecho de que ya desde el tercer trimestre ILB va a estar exportando carbonato de litio, el hecho de que a fin de año también ya nuestra empresa siderúrgica del Mutún ya va a estar también exportando sus primeras barras de acero o haciendo las pruebas experimentales de nuestras primeras barras de acero. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir ahorrar divisas, y eso es algo importante que se tiene que tomar en cuenta
y se lo decimos al pueblo boliviano, que se ha ido dando una mayor normalidad en la otorgación de estos recursos. Obviamente el ruido que ha generado el Banco Fácil en su momento ha sido importante. No es menor el hecho de que depósitos en 500 millones no se hayan visto reflejados luego en el sistema financiero, donde habrán ido estos recursos. Es obviamente sujeto de la investigación de lo que está haciendo ahora las autoridades judiciales, y tenemos que saber exactamente qué ha ocurrido en el mes de noviembre del año 2022. Seguimos con la consulta de Carlos Villena, Unitel. Ministro, buen día. Un par de consultas a propósito justamente de las reservas. ¿Por qué se han publicado con 2 meses de retraso? Se han conocido en julio y el dato es de abril. Eso por un lado. ¿Y a cuánto ascienden las reservas en efectivo a la fecha, ministro, por favor? Gracias. Bueno, el Banco Central es la autoridad monetaria y es quien tiene las facultades para la divulgación de estas cifras. Entonces nosotros somos respetuosos en el marco de las competencias que tiene el Banco Central de ir mostrando estas cifras. Está en su ley. Entonces, el día de ayer el presidente del Banco Central ha dado este monto al mes de abril, y pues ellos son los que tienen esa facultad de anunciar esta cifra y además de mostrar las características y los componentes de la misma. Seguimos con la consulta de Hans Peñalosa, Gigavisión. Por eso, es el Banco Central, porque has preguntado a la fecha, al día de hoy. Por eso es facultad del Banco Central decir a la fecha. Ha dado al mes de abril los datos y de seguro pues con la ley de las reservas internacionales tiene la obligación de ir a mostrar este número y esta cifra a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros no tenemos esa facultad de mostrar ese número. En efectivo, pero ministro, ¿cuántos? Por eso, nosotros no tenemos la facultad de mostrar ese número. Entra a la página de las finanzas públicas, verás las cifras fiscales, y ahí cada quien tiene una facultad definida para mostrar estos números. Seguimos Bien, gracias, con la consulta de Hans Peñalosa. Buenos días, ministro. Le saluda Hans Peñalosa de la Red Gigavisión. Ministro, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del señor Doria Medina, que ha manifestado que la economía está en terapia intermedia y que no hay un manejo adecuado del gobierno para sacar de la inflación que al segundo semestre se va a incrementar en el país? Y la segunda consulta, por favor, ayer la Cámara Nacional de Comercio ha planteado nuevamente a que se pueda eliminar el ITF, esto para generar mayores divisas en el país y liberar exportaciones también. Bueno, en relación a la última pregunta, nosotros siempre estamos evaluando la pertinencia de este impuesto, de la vigencia de este impuesto, en la medida de que obviamente es una fuente de recursos, pero también ha servido para la bolivianización, ¿no? Es un elemento importante que no hay que tomar, no hay que dejar pasar así como algo simple. Entonces nosotros siempre estamos en evaluación de la vigencia o de las características de aplicación de este impuesto del ITF. Y en relación a las declaraciones de Samuel Doria Medina, nosotros tenemos que decir que la economía está estable, está en crecimiento. Le pedimos a Samuel que vaya a darse una gira, tiene los recursos para ver cómo está el mundo, y habría que también preguntarle a Samuel cuando era candidato de la señora Yanine Áñez y era asesor económico, incluso en las reuniones cuando se llamaban a Palacio, él estaba presente. Entonces, ¿por qué cuando él era asesor y parte de ese gobierno no aplicaron medidas de las que sugiere? Entonces, sería bueno decirle aquello. Pero la economía está estable, está con crecimiento y estamos con más recursos, por lo tanto, nosotros le damos la seguridad al pueblo boliviano de que la economía nacional sigue en una perspectiva de reconstrucción y en este momento ya se están visualizando ya lo que anhelábamos, la sustitución de importación. Muchas gracias. De esta manera concluimos la presente conferencia. En nombre La del yapa, le vamos a dejar a... La ley del oro, evidentemente, por su importancia, ¿cómo va a contribuir a esta mejora económica y cuál es la percepción del gobierno a futuro en unos próximos meses? Va a contribuir de manera importante porque va a permitir al Banco Central con la compra de oro, ya sea comercializadoras, a los auríferos o a quienes puedan por la reglamentación venderle oro al Banco Central,
ir esto en aumento de las reservas. Se salen 60 toneladas al año. De esas 60 toneladas, que el 15% vayan a reforzar las reservas internacionales. O sea, una compra de 10 toneladas al año no le va a afectar mucho al nivel de exportaciones y le va a generar un nivel de aumento de las reservas internacionales. Ya está, el reglamento ya lo ha sacado el Banco Central, está en la página web del Banco Central. Está corriendo. Gracias. Está vigente. De esta manera